Bueno, tenemos aquí a dos representantes del movimiento ambientalista de la República Dominicana. Con nosotros Ivonne Arias, quien es la directora del Grupo Jaragua. El Grupo Jaragua opera desde hace muchísimo tiempo en el Parque Nacional, que lleva ese mismo nombre. Esto es en el sur. Y también nos acompaña Eladio Fernández, de Eco y Medio Ambiente. Así es. Son dos expertos en la materia. El motivo principal... Y fotógrafo. Y fotógrafo. Y explorador también. Explorador. Exacto. Sí, pero es un tipo de explorador muy interesante. Muy especial, Ya. no como, No como otros. aquel. Bueno, el Parque Nacional Jaragua es una de las zonas más hermosas y más ricas en biodiversidad que tiene la República Dominicana. Forma parte inclusive de la única reserva de biosfera que hay en el país. Y qué bueno tenerlos a ustedes. El motivo por el que lo hemos invitado es porque persiste la denuncia de que el parque, bueno, la zona, ahí también está el Bauruco, la Sierra de Bauruco, que es otro parque nacional, ha sido intervenida por humanos y que se le estaría haciendo daño a las reservas de biodiversidad que hay en la zona, incluyendo su principal acuífero. Quisiéramos oír de boca de ustedes cuál es la situación real que hay allí. Y luego hablaríamos, por supuesto, de las águilas. Ivonne. Bueno, buenos días y gracias por invitarnos. Reitero que cuando no he podido venir, viene gente increíble, ¿no? Como vino el otro día César del Consorcio Ambiental Dominicano y Milton Martínez de la UAS. Sí, dos ecologistas muy importantes. La situación es que es una área que es globalmente importante, como es el Parque Nacional Sierra de Bauruco, de hecho la sierra entera de Bauruco, ¿no? Y que es tan importante que fue declarada como un parque nacional en el 1983, que además de eso, el parque tiene denominaciones internacionales como ser zona núcleo de una reserva de la biosfera que se llama Jaragua, Bauruco, Enriquillo, por los nombres del Parque Nacional Jaragua, la Sierra de Bauruco y el lago Enriquillo, que son sus zonas núcleos, ¿no? Que además es un sitio especial para la vida silvestre, según definiciones internacionales como SPAO. Tiene un sitio caliente, diría la gente, es un hotspot completito, junto con Jaragua y el lago Enriquillo, o sea que es un área importante para la biodiversidad, un área clave para la biodiversidad, que es KBA, por sus siglas en inglés. Es una IVA, un sitio importante para las aves. Y es un sitio que está manejado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ese sitio tan especial, y por qué tiene todas esas capas de protección, es porque es único. Es el área terrestre más grande que tiene la República Dominicana y donde evolutivamente ha habido procesos que dicen que incluso esa ha sido un área de distribución de especies para todo el Caribe, sobre todo de invertebrados. Es un sitio increíble. Pero bueno, olvidándose de la biodiversidad sin olvidarse, es un sitio que tiene bosques que suplen, que capturan agua, no solamente porque llueve mucho, sino por el rocío, que uno se puede mojar caminando en el parque, por eso no toca las nubes. Y resulta, o las nubes lo tocan, que de ahí depende la vida de más de 30,000 personas, porque donde no hay agua, no, la gente no va, los asentamientos humanos están alrededor de el agua, de que haya agua en los sitios. Entonces, no es nuevo que haya asentamientos, es viejo, eso es verdad, pero por ser viejo y un conflicto difícil y gente poderosa que sí es nueva, desde el 2008, alrededor del 2008 hay gente muy poderosa ahí en el parque, se hicieron talleres con el Ministerio de Medio Ambiente, el Grupo Jaragua y todos los actores involucrados en el conflicto para ver cómo manejar esto, porque es un conflicto difícil. Ahora, ¿qué pasó y qué efecto ha tenido?
Sí, lo que ha pasado es que el parque pasó de tener una agricultura con gente local, aunque con mucha mano de obra haitiana, eh, a tener grandes empresarios ligados al poder, todos, prácticamente. Algunos de ellos hasta han sido candidatos a grandes puestos y que se han empoderado comprando, entre comillas, ¿verdad?, tierra y metiéndose dentro del parque. Entonces, al estar dentro del parque ya eso es diferente, porque un objetivo del el principal objetivo de un parque nacional es la conservación, Ajá. no es la producción. Y aquí vamos a hablar por qué es tan diferente y por qué peleamos, porque el aguacate o porque un árbol cualquiera no representa el bosque nublado ni capta el agua que se necesita. Porque la gente que no entiende y otros que no quieren entender ven como que se puede sustituir el bosque nublado por cualquier cosa. Porque eso Aguacate, por ejemplo. Sí, O por café caturra. sí. Exacto. A ver. Mira, ¿Verdad? es muy sencillo y la verdad, o sea, si pensamos en el aguacate, un árbol de aguacate entre 5 y 7 años de edad, de la variedad Hass, produce 200, 300 aguacates en el peor año. Cada aguacate Hass necesita 97 galones de agua. Ustedes pueden buscar eso en internet, eso es una información que está disponible. Imagínense 97 galones de agua por 200, 300 aguacates, estamos hablando de más de 14,000 galones de agua para poder poner un árbol de aguacate entre 5 y 7 años de edad a producir. Entonces, imagínense entonces, multipliquen eso por la cantidad de aguacates que han sembrado en esa zona y entonces todo eso está a la cabecera de una cuenca hidrográfica donde nacen varios arroyos que confluyen en una serie de ríos importantes, siendo el río Mulito uno de ellos. Cuando hablamos de biodiversidad, a veces la gente, a mí me encanta esa expresión que usan en el campo mucho cuando uno va a tratar de explicarle la importancia de la biodiversidad. ¿Con qué se come eso? Porque los humanos entendemos o filtramos la naturaleza en función de qué representa para nosotros, qué nos aporta a nosotros y no porque tenga una importancia de por sí solo. Sí. Entonces, el agua se convierte en ese elemento que todo el mundo entiende. Es el argumento potable, valga el uso de la palabra potable, para que todo el mundo pueda traducir la importancia de ese sitio a algo que ellos entiendan. Entonces, sembrar aguacate dentro del parque, y no es que los ambientalistas estamos en contra de la agricultura ni nada de eso, sino lo que estamos en contra es de que se violen las leyes, se viole la Constitución. O sea, tú no puedes estar dentro de un área protegida sembrando aguacate o cualquier otra cosa. O sea, eso va en contra de las leyes. Decía Ivonne que han penetrado del 2008 para acá personas de poder económico y poder político inclusive. ¿Se pueden identificar esas personas y de dónde vienen? Bueno, hay varios. Uno de los principales es Saturnino. Y la mayoría de la gente ni siquiera es de la zona. O sea, los pocos, que el problema es ese. O sea, poca gente muy empoderada, destruyendo todo, y no son de la zona, pero además de que están violando la ley, pero además de que lo que explica Eladio, por ejemplo, que la gente, cuando le hablan de biodiversidad, no piensan que si tú tienes una buena biodiversidad, tú tienes un ecosistema que está sano para producirte toda el agua que necesitas, porque las plantas son parte de la biodiversidad. Y si tú quitas todo lo que tienes ahí, toda esa diversidad, el servicio ambiental que esa área te da, se afecta. Entonces, esa gente no entiende nada de eso. Y he escuchado cosas que dan mucha pena, pero bueno, eso te indica que tenemos que trabajar más en educación, en concienciación, como que Dios hizo todo para que esté, pero si de verdad vamos a creer, que no es mi caso, que yo creo mucho en que hay que hacer las cosas bien hechas antes que agarrarse de la religión, si fuera así, ¿verdad? Entonces Dios está en contra de que tú quites lo que Él puso como bosque nublado y como todo esto ha ocurrido, y que tú lo quites para tú poner lo que a ti te da beneficio, a ti solo,
de manera egoísta, en detrimento de 30.000 personas que dependen del agua, del lado de Pedernales y del lado de Anzapitre, pero no solo eso, sino que dicen que generan 500 empleos. 99% son haitianos ilegales Exacto. Claro. de los empleados, Ahora, y en muy malas condiciones. Sí. Frente a esa situación, violación de ley, se sabe que es empresa productora, ¿quiénes son? La respuesta del gobierno, de las autoridades. Bueno, nosotros pedimos una cita al ministro, cada vez que viene un ministro, para que ustedes sepan, porque yo creo que ya ustedes son dominicanos y saben. Nosotros le pedimos cita, le entregamos materiales, le mandamos cartitas explicando. Bueno, en este caso, después que se fue Domínguez Brito, con el que teníamos una comunicación excelente, decidimos, bueno, vamos con esta oportunidad, este nuevo ministro, vamos a pedirle. Yo pedí una cita hace un par de meses y no... Y no se han dado hace todavía. más de un mes y no han tiene tiempo, respondido, pero él sí dijo que está dispuesto a recibirnos. Dice que lo va a recibir esta semana, dijo. Sí, creo que también va a ir al área. Vamos a ver. ¿Iba a ir o fue? No, esta semana Okay. que viene parece que se va a dar la reunión. A mí me dio mucha tristeza también y por un lado alegría que el ministro de Agricultura salió a explicar que hay que sacar la agricultura, pero hay que tener cuidado, que hay que sacar la agricultura del parque, hay que tener un cuidadito. Y el cuidadito es que él habla de hortalizas, porque también es posible que Osmar crea que los aguacates son buenos y para sembrar aguacate hay que limpiar el suelo. Hay que usar agroquímicos. Hay que hacer cantidad de cosas que ahí arriba afecta la biodiversidad y que daña todo y que rompe una cadena para que ese ecosistema te diera ese servicio ambiental que no es solo agua, también fijación de nitrógeno, captura de oxígeno, de CO2, perdón, producción de oxígeno y la preparación de lo que queda más abajo, porque si tú dañas todo, tú vas a erosionar todo eso ahí y lo que te queda más abajo, que es donde se debe producir fuera del área, también se daña y encima le daña la posibilidad de tener agua a la gente. Entonces el gobierno no, el gobierno lo que estaba era por negar, pero yo dije en un lenguaje muy mío, muy vanilejo, que yo creo que ellos no son locos. O sea que... Para negar que exista esto. Sí, no, pero existen un par de periodistas que van incluso y dicen, no, esta es la carretera internacional, aquí no está pasando nada, o sea, prácticamente que somos mentirosos. Entonces, una aclaración. Sí. Eladio y yo somos testigos de que nosotros hacemos denuncias en base a ciencia y en base a tecnología. Nosotros podemos demostrar perfectamente cuando denunciamos algo, porque el denunciar quita muchísimo tiempo. El hacer defensoría no lo paga nadie. Eso no lo paga nadie. Nadie. Este tiempo que estamos invirtiendo en esto, defendiendo una causa, no lo paga nadie. En lugar de invertirlo en seguir con el plan de conservación que hicimos junto con el Ministerio de Medio Ambiente, con talleres diversos en Pedernales, con todo el mundo incluido en Duvergé, y se hizo un plan y Domínguez Brito dejó hecho una resolución que dice cómo debe hacerse la cosa. Ivonne, yo pregunto, en el Ministerio de Medio Ambiente hay técnicos muy calificados y gente muy entregada a la defensa del medio ambiente, incluyendo viceministros que están ahí que no lo han quitado todavía. Pues que se entreguen más. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que se entreguen más. ¿Qué pasa con Eladio, ellos? ¿qué tú crees? Bueno, imagínate, esa gente tiene una posición, quizás han durado mucho tiempo en obtener ese puesto que tienen ahí y están protegiendo su empleo. Nosotros tenemos amigos en el ministerio, o sea, Muy buena, gente técnica muy buena. muy capacitada, gente buena que sabe lo que está haciendo, que tiene muchos años en eso, pero a veces a esa gente mandan una orden de arriba para abajo y ellos tienen que acatar. Ya, el Mulito. Háblenme del Mulito. El Mulito es un río maravilloso, un río pequeño, pero maravilloso en esa zona, que nace justamente en la sierra, ¿verdad?, de Bauruco.
Se ha dicho que el río está afectado. Seco por parte, no. ¿Cuál es la Sí, situación? Eladio, explica eso, Sí. pero también que la gente sepa que hay una cuenca, Pedernales, y que Sí. tiene varios afluentes, Sí. y que también no es que nosotros no entendemos lo del cambio climático, que nos encantaría, sin ser prepotentes, meternos en ese tema con la gente que dice, no porque es el cambio climático, Sí. hay que ver qué está pasando también para que se produzca esa reducción del caudal. Nuevamente, o sea, usamos el tema del agua para ilustrar lo que es un síntoma de algo que está pasando en la cuenca arriba. Tenemos que pensar en el cauce del río Mulito como un cauce central que desemboca en el río Pedernal, como si fuera el tronco de un árbol, que entonces ramifica en muchos arroyos en la parte de arriba, en la sierra. Esos arroyos nacen todos en el bosque húmedo. Y entonces empieza el agua a bajar y se une todo en ese tronco central, en ese cauce central. ¿Qué pasa? Sí es cierto que en los últimos años se ha secado el río en una ocasión coincidió con el fenómeno de la Niña. En este caso el Pedernal atraviesa por un periodo de seca. Pero en el pasado no se veía esa seca con tanta frecuencia en el río. De hecho, si ustedes, o sea, racionalmente pensando, hace un año se puso una turbina, una hidroeléctrica en el río. Sí. ¿A quién se le ocurre poner una hidroeléctrica si el Es un río río seco. se va a secar cíclicamente todos los años? O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso es una muestra del hecho de que ese río siempre tiene agua. Entonces, el río se ha venido secando en estos días en la parte arriba, Arriba. que eso es un síntoma grave. Muy o sea, grave. donde nace se supone que es donde haya agua y en la parte de abajo se supone que es donde seque. Entonces está secando en la parte de arriba y entonces el río a través del cauce, porque es piedra caliza, porosa, a veces en estos periodos de seca se esconde por debajo esconde, que es normal y en los vuelve y aflora en la parte de abajo. ¿Qué pasa? Si el Ministerio de Medio Ambiente quiere argumentar a su favor que el río tiene agua, solamente tiene que ir a un afloramiento, a una parte del río donde aflora el río en la parte de abajo, donde sale el agua en la parte de abajo. Entonces, pero si no va a las otras áreas, que son muchos kilómetros de río seco, pues entonces, si no lo enseña la cámara, entonces puede argumentar que el río tiene agua. Entonces, Y que no tengan tanta prisa cuando van a los sitios. ¿Tú entiendes? O Que sea dediquen un tiempecito. sí, Exacto. dice, Es que- entonces es se que, reúnen con Ivonne, quien... Y bueno, seguirle los pasos a ustedes en esa montaña no es tan fácil. Sí, tú sabes porque tú has estado... Yo lo sé, porque Sí. yo hice un documental Nos sobre ven la reserva blanquitos y creen que no caminamos. de Eso- biosfera. eso Hay sí. que caminar mucho, hay que probar mucho eso sí. para verlo todo. Pero hay una denuncia que se ha hecho de que uno de las personas que ha penetrado allí, que está causando daño, es el hermano del presidente. No exactamente que es el hermano del presidente el que está cultivando ahí, sino que uno de los grandes argumenta que él es socio de El hermano. Mesías Medina y que cuando nos informaron que cuando se les dijo que no podían subir esos equipos pesados, que además los equipos pesados, lo más probable es que sean también del gobierno. Son de la presidencia. Son de la Exacto. presidencia. Son de la presidencia los equipos pesados. Entonces, él puso en alta voz supuestamente al hermano del presidente, donde daba órdenes de que cómo es que van las cosas, ¿no? Exacto. Respétenle. Entonces, el ministro de Medio Ambiente no ha desmentido eso, según creo, ni el presidente tampoco. A mí me parece que si es así, le hace un flaco servicio a su hermano presidente. Pero ¿verdad? a mí la verdad que me extraña que el ministro, aunque el ministro es nuevo en esas funciones y además no se le conoce la especialidad en recursos naturales. Pero en agricultura sí. En Bueno, agricultura sí. todavía Pero a mí me sorprende él que no todavía reciba, dice que él es que ministro no de reciba al Agricultura. Grupo Jaragua, porque el Grupo Jaragua es emblemático en la República Dominicana. Ustedes no tienen 3 días. ¿Cuántos años son, Ivonne? Bueno, espérate, nosotros nacimos cuando, tú sabes que el Parque Jaragua Sí, nació sí. en el 1983, su plan de manejo fue en el 86, y en el 87, con Jürgen Cervenka a la cabeza, formamos el Grupo Jaragua, y en el 89 legalmente fue reconocido. Estamos hablando más de 3 décadas. Pero quizás el ministro está muy ocupado y también la cita se pide a través de una secretaria y uno no sabe cómo tienen
la agenda. Ahora, con este problema, me parece que ellos van a atender nuestra solicitud. O quizás el presidente se anime a hacer una visita sorpresa. A los aguacateros. Ajá. El aguacatero. Pero Dios libre que, Dios libre que Pero ofrezca hay también porque ahí sí café en la quedamos. zona. Hay Se ha sembrado café, café que no es típico, dicho sea de paso. Ujú. El que se ha estado sembrando. ¿Hace daño eso también a la ecología? Hace daño todo lo que se planta dentro de un área protegida y que sustituye la vegetación original que da el servicio como debe darlo, porque si es verdad que Dios Si hizo no hay todo, café, si no hay café no es fue porque en el ambiente no quiere no café, quiere café. no quiere Si aguacate, no, porque hubiera- sí. Encima, ¿cuál es el destino de los aguacates? O sea, si van a dejar sin comida, porque es una producción... ¡Ay! Eso pone en riesgo la seguridad alimentaria. Es para exportarlo, es para exportarlo. En riesgo ponen esos productores la seguridad alimentaria, ¿entiendes? Al no querer producir cosas que dañen tanto. O sea, que produzcan cosas que dañen menos, ¿no? Y fuera del área. Tú pones en riesgo la seguridad alimentaria cuando tú juegas con privar del agua a la gente, porque el agua es necesaria para la producción de hortalizas y de toda la diversidad de cosas que la gente come. La gente no se come necesariamente, esos aguacates son de exportación. Son de exportación, exacto. No, ese es un tipo de aguacate que aquí rara vez se ve en el mercado local. Es para O sea, exportarlo, es para o sea, exportarlo. que es poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de Europa, probablemente. ¿Y cómo penetraron ahí estos productores exportadores a una zona? Porque además Pedernales es lo último. Permisibilidad, mi hijo, o sea, óyeme, alguien dijo, uno de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, que nosotros debimos ir allá primero antes que denunciar. Pero ¿desde cuándo es que se le está dando datos del problema que hay? Y en una ocasión hay gente de esa que hasta negaba que los aguacates tuvieran como de este tamaño ya. Entonces uno se siente, además sabe, porque todo se sabe, que le dan órdenes de que no deje pasar a los equipos, y cuando ven la presión desde muy arriba, ceden, ¿entiendes? O sea, porque si el ministerio no hubiera querido que esto ocurriera, detiene los equipos. Los equipos estuvieron detenidos por personal local. Y se supone que ese personal local informa. Se le ordenó que los dejaran pasar, o se impuso el poder, ¿me entiendes? Porque imagínate tú, un pobre empleado local frente a este poder. ¿Y los equipos pesados para qué? Exacto. Sí. Exacto, sí, porque creo que no hemos comentado eso. O sea, los equipos entraron ahí para hacer una carretera dentro del parque, para accesar unos terrenos donde ellos querían hacer agricultura. Entonces, ustedes saben lo que eso significa. Una carretera adentro del parque implica cortar árboles, o sea, más acceso a tierra, más acceso al bosque, nadie vigila eso. Cuando tú vienes a ver, tenía una parcela de, ponte tú, 2 tareas, 10 tareas, lo que sea, y cuando tú vienes a ver 2 años después, tienes 100 tareas ya cortadas de bosque húmedo, contribuyendo con todo ese proceso de deforestación. O sea, cada vez que se abre un camino, eso tiene una intención que va más allá, pero no se abrió nuevo. Eso nos han refutado mucho, que el camino no es nuevo. No, pero se rehabilitó. Pero es el mismo camino. Y estaba prohibido. Es el mismo camino que cruza toda el área fronteriza. Es a partir de ahí, o sea, tú tienes la carretera, lo que le llaman la carretera internacional, Sí, correcto. que sube desde Pedernales y cruza la sierra y sale a Puerto Escondido al otro lado. Sí. Entonces, dentro del parque, esto es una ramificación Por hacia dentro. el este, Por dentro. que Hacia va y a la parte este de los arroyos, por decirle así a la comunidad, un poco más arriba. De los arroyos. Exacto, ahí en el parque, accesar esas parcelas que están por ahí. Y claro está que era para sacar cebolla. Se sacó, ahí están las fotos. Sembraron cebolla también. Pero ese lío grande vino porque rehabilitaron el camino para sacar la cebolla. La cebolla, que se cebolla en el Parque Nacional. Por eso es que Osmar habla de vegetales, de hortalizas. ¿Qué la propuesta? Cuando ustedes puedan reunirse con el ministro, ¿cuál es la propuesta del Grupo Jaragua? Concreto. Muy fácil, y que no va a ser solo del grupo, porque cuando se hizo el comanejo, señores, nosotros tenemos un acuerdo de comanejo firmado con Domínguez Brito
para el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que no está constituido solo por el Grupo Jaragua. Ahí está el Museo Nacional de Historia Natural, el Jardín Botánico Nacional, la Fundación Moscoso y gente local. Claro. Entonces, hay muchísima gente ahí. Es que se tome el plan de conservación que se hizo de manera participativa, súper democrática, donde participó el Grupo Jaragua y el Ministerio guiando el proceso con todos esos actores locales de Pedernal y de Duvergé, porque acuérdense que el Parque Nacional Sierra de Bauruco tiene dos partes, la sur que está hacia Pedernales y la parte norte que es del lado de Duvergé, ¿verdad? Y entonces que veamos el plan, las estrategias que hay ahí de cómo Manejar eso. manejar estos conflictos, Exacto. que estamos dispuestos a hacerlo, y también cómo aplicar la resolución que dejó Domínguez Brito hecha, que ya se había parado los cultivos proceso. de ciclo corto y se rehabilitaron cuando llegó, cuando hombre se fue otra vez. Domínguez Brito, y entonces tenemos que buscar una solución conjunta. Y supuestamente los agricultores que están ahí y los grandes dicen que es que no se ha hablado con ellos, que ellos están dispuestos. Ay, mira, qué noticia más Qué buena. bueno. Encantada. O sea que Bueno, te bueno. respondo así, ¿verdad? Nada, le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Muy viernes, lluvioso además, pero el tema ameritaba porque queríamos dar la oportunidad de que la audiencia se edificara qué es lo que está pasando en el parque, en esa zona de la biosfera y sobre todo la responsabilidad que tienen las autoridades de no haber permitido eso y ahora de resolverlo. No, y sobre todo que la garantía de que se organice con ese fideicomiso que el gobierno creó para el desarrollo de Pedernales completo, teniendo en cuenta el desarrollo de la costa, la parte turística. De la que no hablamos. La garantía de que haya un desarrollo integral, un desarrollo sostenible, tiene que ver con ese bosque nublado y con esa producción de agua y de alimentos fuera del parque. De acuerdo. Muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias. Y ojalá que el ministro se digne a recibir. Sí, yo creo que sí.